te cuesta 15 pesos el transporte, cuando menos. ¿Y cuánto paga el ciudadano del DF por una distancia igual o mayor? 3 pesos, aunque a veces algunos políticos se equivocan y dicen que 2, no, son 3 pesos los que pagan. Sin embargo, con ese dinero no alcanzas ni a pagar la operación misma del metro, ya no digas amortizarla. ¿Y quién lo subsidia? Lo subsidia el país entero, porque el recurso no le alcanza al gobierno del DF y entonces pues, se lo complementa. ¿Te tocó a ti el transporte subsidiado en el Estado? ¿Cómo? Porque hubo una época en la que el Estado tenía transporte de pasajeros propiedad del Estado, del gobierno del Estado, cuando el licenciado Alfredo del Mazo establecieron algunas rutas. Ya no, no las conocí. No tendríamos para subsidiar eso. No, pues siempre ha sido una actividad privada el transporte de pasajeros en el Estado de México, ¿no? Otro tema que creo que sería muy interesante es en relación al presupuesto de educación. Yo te he escuchado varias veces tocar el tema de la injusticia presupuestaria. Sí, así es, y sigue siendo válido ese argumento. Mira, Mauricio, el criterio es muy simple de enunciar, aunque reconozco que tiene complejidades adicionales, pero si hay una transferencia del gobierno federal en materia de educación a los estados, ¿cuál es el sentido común que le indica a todo mundo? Pues le indica que la transferencia tiene que estar relacionada con el tamaño de la población de la entidad. Entonces, a un estado que tiene 5 millones, pues le debe tocar el doble de un estado que tiene 2,5 millones, porque las necesidades educativas son parejas en todas partes. Sin embargo, en la práctica no opera así. A nosotros las transferencias educativas federales ocupan el último lugar con el criterio de población. Y claro, cuando se lo reclamas a la Secretaría de Educación te dice, un momento, no puedes comparar el nivel y la calidad de desarrollo que tiene el Estado de México con el de Guerrero, con el de Oaxaca, con el de Chiapas, etcétera. Y en principio parecen tener razón, pero no, en el fondo yo creo que sigue siendo una gran injusticia que no se aplique lo más cercano posible el criterio de dividir las transferencias por el número de personas que tiene el Estado. Si así fuera, nosotros tendríamos escuelas mucho mejores, pero todo el crecimiento escolar, sobre todo de educación básica, que tiene el Estado, lo paga el Estado, cosa que no hace el Distrito Federal, tú lo sabes, y ni hacen otros estados de la República. Son 5 estados los que gastan de su presupuesto en educación. ¿Cuáles? Los grandes: Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Estado de México y 2 o 3 del norte que también le ponen dinero, pero que son más pequeños en población. Así que yo sigo pensando que hay injusticia en la distribución de recursos, sobre todo en materia educativa. Sí. Vamos a hacer un paréntesis para que podamos escuchar ahora qué les interesa a los jóvenes saber sobre la experiencia de gobierno del licenciado Ignacio Pichardo Palaza. Muchas gracias. Licenciado, nuevamente le reitero el agradecimiento por haber aceptado la invitación y es un gran honor poder platicar con usted. Gracias, Jennifer, al contrario, gracias por esta invitación y esta oportunidad. Por favor, coméntenos cuál es el cargo que significó más en su vida profesional. Bueno, definitivamente, si tomamos como debemos tomar la política como una profesión, como una carrera, el cargo más importante y más significativo fue haber llegado al gobierno del Estado de México, porque para un provinciano aspirar a gobernar su estado, pues es una de las cosas más importantes y más significativas en su vida. Así que sin duda el cargo más importante en términos de la profesión política es haber sido gobernador del Estado de México, aparte del honor que significa. Claro.
Y de los resultados de su administración como gobernador, ¿cuál destacaría como su mayor aportación a la gestión pública? Bueno, mira, yo lo que diría, lo más importante fue haber trabajado por la gente más necesitada de la población. Y te voy a decir una cosa dura de expresar, pero de la que me siento muy satisfecho. Como siempre, en el manejo de una sociedad tan compleja como un Estado, en aquella época tenía mucho menos población, andábamos cerca de 9 millones, no llegaba todavía a 10 millones hace 20 años. Pero de lo que me siento muy orgulloso es de que ni la policía del Estado, ni las policías municipales, nunca maltrataron o derramaron sangre de un paisano. Me decían, a veces fui severamente criticado cuando a un presidente municipal se le ocurrió, entre comillas, independizarse y decir, a mí me eligieron mis ciudadanos, yo no le debo nada ni al Congreso, ni al partido, ni menos al gobernador, aquí hago lo que yo quiero. Y claro, estaba ocultando una serie de errores. Me decían, bueno, ¿y por qué no metes la policía y lo sacas a garrotazos? No, es que yo no vengo a golpear a la población de mi estado, yo lo vengo a servir, no a maltratar. Y de eso es de lo que más me siento orgulloso. Aparte de las acciones normales de administración, pero desde el punto de vista de fondo de la política, qué terrible, ¿no? Que llegues al gobierno de tu estado, que quieres a tu gente, que quieres a tu tierra, que quieres a sus tradiciones y a tus propios antepasados muertos y nacidos en esta tierra, y que llegues a darles de garrotazos y a veces hasta derramar la sangre, ¿no? A casi 20 años de haber dejado la gobernatura, ¿cuál es su visión sobre la ley orgánica municipal hoy en día? Mira, muy radical. Tenemos una ley orgánica municipal bien hecha, que está, digamos, en la frontera de lo que permite ahora la legislación que rige la vida municipal. ¿Qué es cuál? Pues es la Constitución General de la República. Concretamente el artículo 115, que describe las funciones, las responsabilidades del municipio y sus fuentes tributarias. Dentro del actual artículo 115, nuestra ley orgánica municipal es una ley de avanzada, pero ahí va mi punto de vista radical. Yo creo que de hecho seguimos gobernando a nivel municipal, con una institución prácticamente heredada de la colonia. Entonces necesitamos, esa es mi opinión, como el punto más importante de la administración pública nacional, revisar la estructura del municipio y cambiarla. Primero, ampliar el plazo de administración, no la reelección continua. Yo no estoy convencido que en este momento, a lo mejor dentro de 50 años. Ahora lo que hay que hacer es llevar a 4 años la administración, el plazo de administración municipal, y no 3, porque todo el día se la pasan en elecciones y preparando elecciones. 1. 2, quitarle al cabildo funciones ejecutivas. El cabildo debe ser un órgano deliberativo. Lo que tenemos que hacer es fortalecer la autoridad de los presidentes municipales, porque si no, cuando se diseñó el cabildo en la legislación del siglo XIX, bueno, ahí no había pluralidad política todavía como la conocemos ahora. Pero tú sabes que hay municipios que tienen 25 miembros del cabildo, de todos los partidos. Entonces el presidente municipal, que tiene que tomar la opinión de todo el cabildo antes de tomar una decisión final, bueno, se vuelve loco tratando de conciliar las opiniones de cada uno de los regidores que pertenecen a partidos diferentes, y eso se presta a la corrupción, No digo que así ocurra, pero estoy seguro que en un momento dado dice, oye, te voy a cambiar tu coche, mira, ya está muy viejito, A propósito, tengo que hacer un proyecto, y ahí ven el fenómeno de la cooptación, ¿no? Entonces, hay que quitarle las funciones ejecutivas al cabildo y hacerlo deliberativo, que sea un honor participar
en el cabildo de tu municipio para que te den oportunidad de que se oiga tu voz y que tu voz represente a un grupo de ciudadanos, pero que no tengas funciones ejecutivas. Otra reforma. Yo no digo que en todo el personal del ayuntamiento, porque sería ideal, pero es difícil, pero por lo menos en los puestos clave, el de obras públicas, el de la tesorería, el síndico ya está así. Necesitamos profesionalizar a los funcionarios y darles cierta permanencia. ¿Cuánta permanencia? Yo diría por lo menos 2 periodos, 8 años, porque si no lo que nos ocurre es que tú capacitas al tesorero municipal a través del instituto hacendario que tenemos, o con el IAPEM, o con el INAP, o con el CIDE, los preparas bien, pero duran 2 años, si es que duran 2 años, si no se pelea con el presidente municipal y va para afuera, y cada 3 años entra un nuevo grupo de funcionarios. Oye, no, en materia de técnica, de obras públicas, de agua y de finanzas, hay que tener profesionales que por lo menos garanticen que se van a quedar ahí 8 años. Entonces, en síntesis, mi opinión es que llegó el momento de pensar en una gran reforma al municipio. Okay. Quisiera pasar a lo que son las instituciones enfocadas a la gestión pública, como es el IAPEM, como es el INAP, y usted como fundador del IAPEM y como presidente del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas y del Instituto Nacional de Administración Pública, ¿cómo considera a la administración pública hoy en México? Bueno, mira, yo pienso que la administración pública de México requiere retomar una fuerte reforma a la administración. Hay dos tipos, bueno, hay muchos tipos de reformas administrativas, pero hay una de carácter global, general, integral, como la que se hizo en la época del licenciado López Portillo y que encabezó Alejandro Carrillo. Es muy difícil repetir un esquema similar. Yo lo que pienso es que debía ser una reforma administrativa segmentada por sectores de la administración. ¿Cuál es el sector de la administración mexicana que más necesita ser reformado? Bueno, pues concentrarnos en ese elemento, en ese sector. Otra reflexión, yo pienso que cuando hablemos de reforma administrativa, ya no tenemos que hablar de reforma estructural, de crear una secretaría nueva, suprimir otra secretaría nueva, agregarles un nivel jerárquico, quitarles un nivel jerárquico, cambiarle de nombre a los puestos. No, eso tiene importancia, no dudo, pero eso se puede hacer sobre la marcha y no es lo fundamental. Mi opinión personal es que lo fundamental de una reforma administrativa actual para la Administración Pública de México es trabajar sobre el capital humano, sobre los recursos humanos, sobre el factor humano. Nada más basta ver, llega un procurador general de la República o un procurador del Distrito Federal o a un procurador en los estados y lo primero que dicen, vamos a purgar aquí y a limpiar esta institución. Y efectivamente corren a 250 los delegados, a ministerios públicos, a la policía ministerial, la cambian, entra nuevo personal, ¿y qué pasa? Pues que a los 6 meses, al año están igual que los anteriores. ¿Por qué? Porque pues la reserva de la cual nos aprovechamos pues, es la población mexicana que mientras no se eduque más y cambie más en materia educativa, pues va a seguir siendo igual. Por eso hay que trabajar en modificar la integración del capital humano. ¿En qué sentido? Bueno, crearles habilidades, darles valores administrativos como el de la lealtad a las instituciones, el de la responsabilidad, el de la eficacia, el de la economía y lo más importante, insistir en la ética pública, porque sin ética vamos a seguir padeciendo los fenómenos de corrupción que yo no estoy inventando, todos sabemos que existen en todos los niveles
en todo el país y no vamos a poder prosperar mientras eso ocurra. Entonces, termino diciéndote, la reforma administrativa que necesita México, en mi opinión, es una reforma que no atienda a las estructuras, ni a los sistemas, ni a la simplificación de métodos únicamente. Eso hay que hacerlo, no me cabe duda. No, lo fundamental es trabajar con el personal, con los recursos humanos, para que haya cambios de actitud y cambios de los valores. Cuando hablamos de administración pública, uno de los temas más sensibles es la educación, un tema que usted aborda, si me permite, en su último libro. Sí. El Camino de México, una revolución por la educación y los valores. ¿Nos podría platicar un poco de su libro, por favor? Sí, mira, es un ensayo largo, no es un libro de texto ni un libro amplio, es un ensayo que tiene básicamente unas cuantas tesis fundamentales. La primera, México no va a cambiar, vamos a seguir a la orilla o del abismo o de la mediocridad mientras no tengamos una población altamente educada. Pero tú haz la prueba, ve en cualquier parte del país, párate en una calle y habla con unas gentes, y la mayoría de los mexicanos, 50 millones de mexicanos, nunca han pisado una librería, ni las hay. El Valle de Toluca tiene, ¿qué será?, 1 millón de habitantes, ya entre todos los municipios conurbados, y cuentas las librerías con los dedos de la mano.